Bienvenidos a la primera parte de la sección de Introducción a RIAP-JS. En esta primera parte tendremos los siguientes contenidos: qué es la codificación de caracteres y dentro de los sistemas de codificación de caracteres, cuáles son los más notables, qué es ASCII, qué es Unicode, el sistema de codificación más usado actualmente, qué son las compuertas lógicas, cuáles son los tipos de lenguajes de programación. ¿Qué es la codificación de caracteres? En la figura de la derecha podemos ver distintos caracteres que conforman las distintas lenguas, además de caracteres propios de la biblioteca de emojis. La información se suele introducir al ordenador utilizando el lenguaje escrito, cuyas unidades básicas son los caracteres. Entonces, mediante la codificación, lo que realiza el computador u ordenador es asignarle a cada uno de estos caracteres un valor entero en binario, una secuencia de valores en el sistema binario, que es la mejor manera de representarlo, dado que el sistema binario representa perfectamente los dos estados posibles de un circuito electrónico, con corriente y sin corriente. El 0 significa sin corriente y el 1 con corriente. Entonces la codificación de caracteres lo que permite es representar o asignarle a cada uno de los distintos caracteres de los distintos idiomas o incluso emojis, como se puede ver, le asigna un valor en binario. Esto es con el fin de poder procesarlos, ya que la computadora solamente maneja lo que es el lenguaje binario. Entonces la manera de poder suministrar la información es que este computador convierta la información humana en codificación binaria. Supongamos representar 105 caracteres distintos mediante enteros binarios. Supongamos que tenemos un set de 105 caracteres y queremos darle una representación en binario. Entonces cada uno de esos caracteres serían puntos de código. Ese sería el nombre que llevarían, puntos de código. Entonces cada uno de esos puntos de código o cada uno de esos caracteres se le asignaría un código en binario. En este caso sería necesario que cada carácter tenga 7 dígitos, ya que se encuentra en ese rango. 105 caracteres se encuentran en el rango de las 128 combinaciones posibles de números binarios. Entonces, como mencionaba, cada uno de estos caracteres va a ser representado mediante un código o mediante un entero con 7 cifras, un entero en binario con 7 cifras. La codificación de caracteres más famosa, que maneja exactamente estos 7 enteros, es ASCII. La siguiente imagen muestra los valores ASCII para la letra mayúscula A, cómo sería representada la letra A en el código binario. Y de esta manera podemos representar distintos textos o distintas palabras en código binario, tomando cada una de sus caracteres y convirtiéndolo a binario, representándolo en binario de acuerdo a ciertas reglas. Una de esas reglas o sistemas para representar los caracteres al sistema binario es ASCII, el llamado Código Estándar Americano para el Intercambio de Información. Es una codificación de caracteres que se construyó en 8 bits, sin embargo tiene solo 128 instrucciones disponibles, esto debido a que las computadoras de ese entonces necesitaban un bit para realizar operaciones de control. Entonces, mediante ASCII se pueden realizar 128 instrucciones posibles, como las que podemos ver en esta tabla, en la cual podemos representar distintos números, al igual que letras, tanto minúsculas como mayúsculas, al igual que también signos de puntuación y algunos relacionados a determinadas teclas que tenemos en el teclado. Entonces podemos ver en el gráfico de la derecha la representación de la letra M tanto en el sistema decimal, el sistema de base 10, como en el sistema hexadecimal de base 16 y en el sistema binario. Los caracteres en ASCII se subdividen en dos categorías: los no imprimibles, como decía, las distintas operaciones que realiza el computador, al igual que los imprimibles.
En esta tabla podemos ver las instrucciones imprimibles, más no las no imprimibles, que son las distintas teclas que realizan operaciones. Entonces acá vemos las no imprimibles, las que realizan operaciones, y las imprimibles que nos van a imprimir las distintas letras, números, signos de puntuación. ASCII se había hecho principalmente para el mercado norteamericano y el mercado inglés, que eran los pioneros en el desarrollo de la computación. Por tal razón, ASCII nació primeramente para poder abordar esa necesidad de poder representar caracteres del idioma inglés. Por tal razón era un poco limitado. Solamente se podía utilizar las letras del alfabeto inglés, al igual que la puntuación. Entonces era difícil que el sistema ASCII se pudiera adaptar a los distintos idiomas de los distintos países del mundo, por la alta complejidad de caracteres de los distintos idiomas. Entonces, para poder solucionar este problema fue que se decidió ampliar lo que era ASCII, extender ASCII. Fue así como a partir de esa iniciativa de tener que expandir y extender ASCII a los distintos idiomas fue como nació Unicode, que es un conjunto de caracteres en evolución. No solamente aborda las distintas necesidades del mundo en cuanto a la representación de caracteres, sino también se encuentra en constante evolución, dado que cada año va alimentándose, va agregando a su biblioteca una multitud de alta complejidad de caracteres. El estándar internacional Unicode incluye tanto signos lingüísticos como elementos textuales de todos los idiomas, abordando incluso, como habíamos mencionado, los emojis. Unicode se propone reemplazar y unificar las codificaciones de caracteres existentes para reducir su número y mejorar la efectividad al resolver los problemas de otros conjuntos de caracteres. Este estándar codifica mediante diferentes esquemas denominados los formatos de transformación Unicode, conocidos como UTF. Dentro de los UTFs, el UTF-8 ha trascendido y se ha convertido en la codificación de caracteres más popular, debido a su capacidad de representar todo carácter universal sin dejar de ser compatible con ASCII, por lo que en el 2018 el 90.9% de todas las páginas web utilizan esta codificación de caracteres. Entonces, como podemos ver en el gráfico a la derecha, Unicode también contempla dentro al sistema ASCII. Ahora vamos a hablar acerca del sistema más popular dentro del estándar Unicode. Estamos hablando de UTF-8, el formato de transformación Unicode de 8 bits. Como una codificación de caracteres, asigna una cadena de bits determinada a cada carácter Unicode, pero mediante cadenas de 8 bits, lo que se va a llamar el byte. Entonces UTF-8 está compuesto por hasta 4 bytes, formado por 8 bits cada uno, o sea hasta un máximo de 32 bits para poder representar ya los distintos caracteres que se pueden ver en el mundo. Podemos ver, por ejemplo, en las tablas que se están representando, caracteres que también se encuentran dentro del sistema ASCII. Estos suelen representarse solamente con una cadena de 8 bits, solamente con un byte. Todo lo concerniente a ASCII se representa solamente mediante un byte, mediante 8 bits, mientras que caracteres más complejos, por ejemplo este signo de puntuación, se está representando mediante 16 bits, dos cadenas de bytes, y luego vemos la transformación en hexadecimal de cada uno de estos binarios. Hay que tener en cuenta que el sistema hexadecimal emplea 16 cifras que parten desde el 0 hasta la letra F. Quiero decir que una vez que llega al 9 comienza a nombrar el 10 con la letra A,
el 11 con la letra B y así sucesivamente. Aquí tenemos el formato de transformación de 8 bits, cómo es que realiza la transformación desde el punto de código hexadecimal, porque parte desde el símbolo que luego se convierte en el punto de código en sistema hexadecimal, y esto se convierte a binario mediante UTF-8. ¿Cómo es que se realiza esa transformación de hexadecimal a binario? Podemos realizarlo tomando cada una de las cifras del sistema hexadecimal, lo llevamos al sistema binario, entonces de esa manera vamos a ir convirtiéndolo a bits. Para poder realizar esta operación podemos guiarnos de la siguiente tabla, en la cual nos muestra cómo podríamos seguir este procedimiento. Por ejemplo, nos dice si es que los puntos de código que pertenecen al sistema hexadecimal pertenecen a determinados rangos. Podemos hallar cuál es la secuencia de bits. Podemos ver tanto una cadena de 1 byte como cadenas de 2 bytes, cadenas de 3 bytes y cadenas de 4 bytes para caracteres más complejos. Y aquí podemos ver el procedimiento de cómo es que se realiza la transformación desde un punto de código en hexadecimal al sistema binario a una representación en binario. Entonces tenemos el punto de código y que escrito en binario, o sea, convirtiendo cada una de las cifras al sistema binario, se convertiría en lo siguiente. Cada una de las cifras del sistema hexadecimal va a representar 4 cifras dentro del sistema binario. Entonces podemos ver que dentro de las 4 cifras significativas que tenemos, el 2, el 0, la A mayúscula y la C mayúscula, vamos a tener un total de 4 por 4, 16, quiere decir 4 cifras en binario por cada una de las cifras en hexadecimal. Entonces tendremos un total de 16 cifras en el sistema binario. Acá, por ejemplo, podemos llegar a contemplar con ceros el 2 al momento de representarlo en binario. El 2 en binario nos va a salir el número 10, pero tiene que tener 4 cifras, entonces para completarlo le añadimos 2 ceros más. De esa manera lo completamos para que pueda tener 4 cifras y listo. Luego también tenemos que tomar en consideración dentro de qué rango se encuentra comprendido ese punto de código de acuerdo a esta tabla. Como podemos ver, de acuerdo a esta tabla, 20AC se encuentra comprendido dentro de la secuencia de 3 bytes, lo que quiere decir que este punto de código tiene que estar representado en binario por una secuencia de 3 bytes, cada byte compuesto por 8 bits. Entonces quiere decir que sería un total de 24 bits. ¿Cómo se representaría en binario ese punto de código? Y luego la conversión sería tomando en cuenta también esta otra tabla. Aquí podemos ver que tenemos valores por defecto, valores que van a estar fijos para hacer la conversión. Podemos ver aquí esos valores fijos y vamos colocando las cifras restantes de acuerdo al número de bits que va a tener. En ese caso habíamos dicho que tendría 24 bits. Entonces tomaríamos el esquema de esta fila y vamos a dejar inamovibles estos números que están en rojo, y en cambio las cifras X que están en negro van a ser reemplazadas por lo que habíamos obtenido en binario. Entonces empezamos desde la derecha. Tomando las 6 cifras en binario, que las vamos a pegar junto a la cifra 10, que es inamovible. Entonces lo pegamos y ya tenemos una de las secuencias, uno de los bytes.
Ahora el siguiente byte sería el 10 más 6 dígitos. Estos serían los siguientes 6 dígitos, los 6 últimos dígitos, y ya lo habíamos agregado. Y ahora tomamos los siguientes 6 dígitos: 00 00 00 10, ¿no? Esto sería lo que se colocaría en el segundo byte. Luego, para el tercer byte tomaríamos las 4 siguientes cifras. Entonces sería que ya habíamos tomado 12 cifras en total, ¿no? 6 la primera y 6 la segunda. Y ahora nos faltaría 4 cifras. Entonces agregaríamos las últimas que son las primeras 4 cifras, cifras 0010. Entonces de esa manera ya tendríamos representado en el sistema binario el punto de código perteneciente al símbolo de euro. Entonces esa sería la forma como estamos pasando del sistema hexadecimal desde el punto de código al sistema binario, que es la forma como lo va a procesar el ordenador, el computador. Vemos que UTF-8, habíamos mencionado, viene a ser una extensión de ASCII. Es un formato mucho más amplio que no solamente aborda el sistema ASCII, todo lo que trae la puntuación, las letras, sino también aborda los distintos caracteres de otros idiomas del mundo, además de los distintos caracteres utilizados en matemáticas, en geometría, caracteres propios de la lengua griega, al igual que habíamos mencionado los emojis. Hasta este punto hemos visto cómo es que el computador representa los distintos caracteres del lenguaje escrito. Ahora vamos a ver cómo es que el computador representa los colores. Los colores se representan por 24 dígitos binarios. Cada 8 dígitos representan a un canal. Los primeros 8 representan al canal rojo, los siguientes 8 representan al canal verde y los últimos 8 representan al canal azul. Tomando solamente el canal rojo, tenemos que los dígitos binarios pueden representar 256 distintas intensidades de rojo. Es posible, mediante los primeros 8 dígitos que conforman el canal rojo, poder tener 256 valores que vienen a ser las 256 distintas intensidades de rojo, partiendo desde el 0, que significa la ausencia de rojo, hasta el 255, que nos da la mayor intensidad del rojo, conocido como el rojo absoluto. Al igual que con el verde, tenemos que un valor 0 en el verde significaría una ausencia de verde, y un valor 255 significaría un verde absoluto, al igual que con el azul. Entonces, combinando estos tres canales, conseguimos las distintas tonalidades, lo que nos da un total de más de 16 millones de colores. Una representación equivalente a esta representación en binario de los colores, con tres canales, sería la representación en tres pares de dígitos hexadecimales. Cada par se le va a llamar un byte. Como habíamos visto, 4 dígitos en el sistema binario viene a ser un dígito en el sistema hexadecimal. Entonces, como son 8 dígitos en el sistema binario, por cada canal serían 2 dígitos en el sistema hexadecimal por cada canal, lo que haría un total de 6 dígitos en el sistema hexadecimal. Ahora podemos representar los colores de la bandera del Perú en números binarios de 24 dígitos. El color rojo podría ser representado con una intensidad de 255 en el canal rojo, un valor de 255 en sistema decimal, lo cual se transformaría en binario un valor de puros unos en el primer canal, en el canal de rojo. Los primeros 8 dígitos son 1. Luego el color blanco
tendría, luego el color blanco tendría una intensidad máxima en los tres canales, en el canal rojo, en el canal verde y en el canal azul. Eso se traduciría en binario en 8 dígitos, uno en 8 dígitos unos en cada uno de los canales. Ahora hablemos acerca de las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas van a permitir que el computador pueda hacer el procesamiento de los datos y van a permitir que se puedan utilizar los distintos algoritmos que podemos ingresar a nuestro ordenador. La ejecución de las distintas operaciones que puede realizar nuestra computadora es gracias a estas compuertas lógicas. Tenemos compuertas lógicas básicas tales como la compuerta lógica AND, la compuerta lógica OR, la compuerta lógica NOT, la compuerta lógica SOR. En este gráfico tenemos la compuerta lógica AND, que viene a ser un componente electrónico conformado por dos transistores que actúan a modo de interruptores y vendrían a ser las dos señales de entrada de acuerdo al valor de cada uno de esos interruptores. Tendríamos un valor de entrada, encendido vendría a ser el valor de entrada 1 y apagado vendría a ser el valor de entrada 0. Tenemos dos entradas que vienen a ser estos dos transistores y una salida. La salida es de acuerdo a los valores de la tabla de la operación lógica AND. Dentro del procesador del ordenador se encuentran todas estas múltiples compuertas lógicas, mejor dicho, puertas lógicas AND, OR, NOT, SOR y otros que se encuentran conformando el procesador del ordenador. Además de estas compuertas lógicas, vamos a tener ya el conjunto de múltiples unidades. Por ejemplo, tenemos la unidad ALU, Arithmetic Logic Unit, responsable de realizar las múltiples operaciones aritméticas y lógicas. La unidad FPU, Floating Point Unit, responsable de realizar los cálculos matemáticos con los números decimales. Las compuertas lógicas básicas se van a combinar para formar distintas unidades más complejas, tales como los sumadores, los multiplexores, los codificadores, los decodificadores, entre otros. Como se puede ver, el procesador no es más que un conjunto de múltiples transistores, un procesador conformado por múltiples circuitos que a la vez está formado por múltiples transistores que van a realizar las distintas actividades que ordena el usuario. Dado la ley de Moore, se predice la progresiva disminución del tamaño del transistor. Cada vez el transistor va siendo diseñado con un tamaño cada vez menor y con ello la futura llegada de los computadores cuánticos es posible reducir el tamaño del transistor a un nivel atómico, con lo cual se está prediciendo la llegada de la computación cuántica. En el gráfico tenemos una compuerta lógica OR conformada por dos transistores, como decíamos, a modo de interruptores, que son las entradas, y de acuerdo al valor que tengan los interruptores, encendido o apagado, tenemos las dos entradas y una salida que obedece también a la operación lógica OR. Entonces tenemos el lenguaje máquina, que nos permite el ingreso de información, como habíamos visto, tanto escrita, también puede ser por audio mediante los dispositivos de entrada, que va a ingresar a nuestro ordenador a la unidad central de procesamiento, que está conformada por las unidades de control, la unidad lógica, y también se va a hacer uso de la unidad de memoria para guardar las instrucciones que el usuario realice, y nos va a dar como resultado una salida. Ahora hablemos de los tipos de lenguajes de programación. Veamos los lenguajes de bajo nivel, que son aquellos cuyas instrucciones ejercen un control directo sobre el hardware, se comunican directamente con el hardware del equipo
y están condicionados por la estructura física de la computadora que los soporta. Los lenguajes de bajo nivel se comunican directamente con el computador, mientras que los lenguajes de alto nivel utilizan palabras en inglés, lo que facilita su aprendizaje y uso, ya que es más comprensible para el ser humano, así que tienden a estar más orientados al lenguaje humano. Su desventaja es que para que puedan tener esta sintaxis, luego debe ser compilado al lenguaje máquina para su ejecución. Entonces, por un lado tenemos los lenguajes de bajo nivel más orientados al lenguaje máquina y lenguajes de alto nivel orientados al lenguaje humano. Ahí tenemos el lenguaje máquina como una secuencia de unos y ceros. Es el lenguaje que lee e interpreta el computador, que primeramente se introduce en la memoria del computador para posteriormente hacer la ejecución de manera secuenciada. Luego tenemos el lenguaje ensamblador, que va a ser un intento de poder simplificar la programación haciéndola más comprensible para el usuario mediante el uso de ciertas palabras claves y ya no de ceros y unos, que es el lenguaje máquina. Luego tenemos los lenguajes débilmente tipados. Entramos aquí al uso de los lenguajes de alto nivel. En los lenguajes débilmente tipados, los tipos de datos son dinámicos, inferidos por el propio lenguaje, por lo que no hay necesidad de declarar el tipo de dato que vamos a ocupar. De todos estos ejemplos tenemos a JavaScript, Python, PHP, entre otros. Y también tenemos los lenguajes fuertemente tipados, los que exigen que se declare el tipo de dato en la variable, el tipo de dato con la función. Entre los ejemplos tenemos a Java, TypeScript, a C#, que sí nos exigen que declaremos el tipo de dato que deseamos utilizar. Lo más recomendable es que al momento de utilizar lenguajes de alto nivel, utilicemos lenguajes fuertemente tipados y a eso es lo que nos deberíamos orientar como desarrolladores. Primeramente aprender lenguajes débilmente tipados como JavaScript y luego posteriormente poder pasarnos a TypeScript, que es un lenguaje fuertemente tipado. Ahí tenemos entonces los lenguajes de bajo nivel, los que se comunican directamente con el computador, como el lenguaje ensamblador, y los lenguajes de alto nivel que necesitan ser compilados o interpretados al lenguaje máquina. Si se escribe un programa en lenguaje ensamblador para dar instrucciones a la máquina, primeramente se traduce del lenguaje ensamblador al lenguaje máquina, que consiste internamente en un lenguaje de señas eléctricas que puede manejar el procesador. Y eso sería todo por este primer video, por esta primera parte del curso de introducción a RIAP.js. Posteriormente estaré publicando el segundo video, así que eso sería todo. Gracias.